Estás a punto de escuchar un mensaje en labios del escritor y conferencista Cristian Arana. Prepara tu corazón para lo que Dios quiere comunicarte. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizar un nuevo mensaje. Hoy vamos a continuar con nuestra serie titulada Ya no vivo yo. Quiero empezar con una historia, la historia de José. Seguramente la conoces. José recibe una túnica de colores y todos pensaríamos que bueno, por fin se está cumpliendo el plan de Dios en su vida. José es un soñador y ya había visto esto en sus sueños y por fin se está cumpliendo todo lo que él soñó. Sin embargo, el siguiente paso es que sus hermanos lo quieren matar y lo meten en un hoyo. ¿Por qué sucede esto? Pero vamos a seguir avanzando. Luego tenemos la historia de David. Estoy seguro que la conoces. Y David es ungido como rey. Pero lejos de ir al palacio, en ese momento, tiene que ir y ser el que toca el arpa para el rey Saúl. Y entonces, ¿por qué sucede esto? A veces nosotros estamos en situaciones como estas. Pasamos por situaciones en donde por fin se está cumpliendo lo que tanto hemos soñado, pero algo interviene y no se cumple. Algo sucede y nosotros ya no podemos continuar hacia lo que habíamos soñado. Algo pasa y nosotros ya no podemos seguir avanzando. Necesitamos hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿para qué? No debes preguntarte por qué, debes preguntarte, ¿para qué? Yo recuerdo que a inicios del año pasado, yo estaba haciendo todos los preparativos para poder ir a estudiar a otro país. Y había hecho la aplicación para poder estudiar en la universidad en otro país y me habían admitido. Yo ya tenía en dónde vivir, yo ya tenía cómo sostenerme y todo parecía estar encaminado hacia que yo finalmente iba a poder salir de Guatemala e ir a estudiar a otro país. Sin embargo, la embajada decidió decirme, no, tú no puedes entrar a mi país. Y era esa incertidumbre de decir, pero ¿por qué? O sea, todo estaba sucediendo tan bien, la universidad me había admitido, yo había podido entrar, ya tenía cómo vivir, ya tenía en dónde vivir y todo se derrumbó. Entendí que la pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Cuando yo iba de regreso para mi casa, venía orando y más que todo reclamándole al Señor. Y Él me dijo, no preguntes por qué, pregunta para qué. Luego entendí que mi propósito acá en Guatemala no había terminado. Tuve la oportunidad de estar al frente de un hermoso grupo de jóvenes que está impactando toda Guatemala y parte de Latinoamérica. Y tuve la oportunidad de estar al frente de ellos. Y entendí entonces el para qué. Y es porque Dios aún me necesitaba acá. Dios no olvida sus promesas, pero cuando todo está incierto, pregúntate, ¿para qué? Sé que probablemente estés pasando situaciones complicadas. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿para qué? A veces pensamos como, Dios, yo estoy mal, no encuentro una respuesta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero no por qué, sino para qué. José necesitaba estar en ese agujero, porque eso lo iba a llevar a la casa del soldado y después iba a ir al palacio. David necesitaba ir como el que toca el arpa para Saúl, porque después iba a ir e iba a reinar. ¿Para qué? No por qué, ¿para qué? Digo esto como parte de nuestra serie Ya no vivo yo, porque necesitamos entender que no se trata de nuestros intereses, no se trata de lo que yo quiero, no se trata de mis planes, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. A veces nos da el síndrome de oveja. Bendíceme, ayúdame, lléname, dame, cuando realmente se trata de entregar nuestras vidas a Jesús. Quiero decir una frase de una amiga boliviana, y es: si renuncias a tus sueños para cumplir los sueños de Dios, Él se encargará de tus sueños a través de sus sueños. Es entregar mi voluntad para que se haga la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí. Te invito a que pensemos juntos en esta frase. ¿Cómo lo que yo estoy atravesando hoy glorificará al Señor? ¿Cómo lo que tú estás atravesando hoy glorificará a Dios? Cristian, pero estás enfermo, ¿sí? Pero el Señor se glorificará en mi vida porque Él prometió que llevaría todas mis enfermedades y todos mis dolores en la cruz.
Pero estás en una crisis financiera, ¿sí? Pero el Señor prometió que no me iba a abandonar y Él se glorificará en mi vida. Pero no tienes amigos y tu familia te abandonó. Sí, pero el Señor prometió que yo nunca estaría solo y que los planes que Él tiene para mí son de bien y Él se glorificará en mi vida. Eso, querido hermano, te hace estar expectante de lo que Dios hará y te recuerda que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. ¿Te parece si oramos antes de entrar al mensaje? Oremos entonces. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú siempre estás en medio nuestro. Gracias porque tú nos hablas. Y gracias porque sé que tú estás reafirmando tu palabra. Ayúdanos a ser más conscientes, que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en medio nuestro. En el nombre de Jesús disponemos nuestras vidas y nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos acerca de entregarnos totalmente a Dios. Y hoy vamos a ver 4 puntos acerca de lo que significa que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Te pido que me acompañes a Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Y el primer punto es ver con los ojos de Cristo. ¿Qué significa que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Significa que yo debo ver con los ojos de Cristo. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo escribe esta carta a los filipenses en una cárcel. Sí, en una cárcel. Él no estaba en un jacuzzi esperando su cheque mensual de $25,000. Pablo estaba sufriendo en la cárcel. Pablo estaba allí agrietado. Pablo estaba con los grilletes puestos, esposado, estaba sin poder comer y sin poder dormir. Y Pablo está escribiendo esto y dice: hermanos, quiero que sepan que todo lo que ha sucedido, absolutamente todo, incluso que yo esté aquí en la cárcel, sirve para que el evangelio siga progresando. Pensemos juntos en esto un momento. ¿Cómo lo que yo estoy viviendo servirá para que el evangelio siga progresando? Y es que esto es un trabajo de todos, que el evangelio siga progresando, es un trabajo de todos. No solo es un trabajo de los pastores, o de los apóstoles, o de los evangelistas. Este es un trabajo para todos los embajadores. ¿Recuerdas que la semana pasada aprendimos que todos somos embajadores? Pues este es tu trabajo, hacer que el evangelio progrese. Hay personas que necesitan una palabra de esperanza y tú eres el indicado para dar esa palabra. Hay personas que necesitan saber que se pueden levantar después de una crisis y tu testimonio servirá para que ellos puedan levantarse. ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? Para que el evangelio siga avanzando. Veamos las situaciones con los ojos de Cristo y preguntémonos: ¿para qué? Para que el evangelio siga progresando. Esa es la pregunta. ¿Para qué? Y la respuesta es: para que el evangelio de Cristo siga progresando. Necesitamos en cada situación hacernos 2 preguntas. La primera es: ¿cómo ve Cristo esta situación? Y pregúntate en este momento: ¿cómo ve Cristo mi situación? ¿Cómo ve Cristo mi situación financiera? ¿Cómo ve Cristo mi situación de salud? ¿Cómo ve Cristo mi situación sentimental? ¿Cómo ve Cristo mi situación familiar? ¿Será que todo está perdido? ¿O será que Cristo es la solución? Yo creo que si nosotros vemos con los ojos de Cristo, la perspectiva cambia, porque ahora vemos como Dios lo ve. Y Cristo ya venció, y entonces nosotros podemos ver la misma situación, pero ahora con los ojos de Cristo. Y la segunda: ¿cómo servirá esto para que el evangelio siga progresando? ¿Cómo servirá esta situación para que el evangelio de Dios, para que las buenas noticias sigan avanzando? Quizás yo estoy en un momento de crisis. Yo no sé qué hacer con mi vida. Yo estoy triste, yo me siento solo. Pero cuando veo mi situación con los ojos de Dios, cuando veo mi situación con los ojos de Cristo, yo puedo entender que nunca voy a estar solo. Y entonces, esto me puede servir para poder llevar este mismo mensaje de esperanza a más personas y que más personas puedan saber que nunca van a estar solas. Si yo estoy en un momento de crisis financiera,
Puedo ver con los ojos de Cristo y saber que Él suple cada una de mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y que Él nunca me va a abandonar y que nunca me va a dejar porque Él lo prometió. Veo esto con los ojos de Cristo y luego puedo tomar esta situación y hacer que el evangelio siga avanzando. Puedo ir con otra persona que esté pasando un momento de crisis financiera y, aparte de llevarle una ayuda, llevarle una buena noticia, llevarle un mensaje de esperanza. Cómo esta situación sirve para que el evangelio siga avanzando. Porque recuerda, ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Punto número 2, ahí mismo en Filipenses. Filipenses 1, del 21 al 25. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí más beneficioso, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. El segundo punto es sentir con el corazón de Cristo. Pablo dice en este pasaje que él ve la muerte como ganancia. Claro, los que estamos en Cristo hemos entendido que la muerte se redefine y ahora la muerte ya no significa separación, sino significa unión con Cristo. Y entonces Pablo ve esto y dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Si yo tuviera que decidir, yo escogería irme con el Señor. Eso es más beneficioso, eso me provoca más placer, pero renuncio a lo que es beneficioso para mí por amor a ustedes. Renuncio a lo que yo quiero por amor a ustedes, porque sé que para ustedes es provechoso que yo todavía esté acá. Muchas veces nosotros tenemos una actitud al revés. Vemos nosotros siempre cómo logramos ganar, vemos cómo nos aprovechamos de las situaciones y jamás pensamos en renunciar a algo, sino siempre pensamos en cómo puedo salir yo ganando. Pablo dice, a veces nos toca renunciar a lo que nosotros queremos por amor a los hermanos, porque nos toca sentir como Cristo siente. ¿Y cómo siente Cristo? Siente amor, Él renuncia, Él se entrega y Él se apasiona por sus hermanos. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, tú que me estás escuchando, haya pues en ti este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no toma su posición de Dios y dice, no, yo aquí estoy bien, yo no tengo por qué sufrir, igual ellos fueron los que se buscaron esto, entonces si quieren estar ahí, ese es su problema, no es mi problema. No, Cristo renuncia, se despoja de sí mismo y renuncia a todo por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cómo podemos saber que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros? Y es que a veces tenemos que renunciar a nuestros placeres, a nuestra comodidad, para poder ir y servir a los hermanos, para poder ir y servir a quien más lo necesita. Quizás yo tenga solo un billete de 100 quetzales, pero veo a una persona con más necesidad que yo y yo digo, bueno, voy a renunciar a mí mismo y se lo voy a dar. Voy a invitar a comer a esta persona. Voy a invitar y voy a darle unos víveres a esta persona. Y no solo busco cómo aprovecharme de la situación, sino busco que las personas puedan salir beneficiadas. De eso se trata. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y te toca sentir con el corazón de Cristo. Amor, pasión, entrega. De eso se trata, de poder sentir como Cristo siente. Y Cristo se entrega a sí mismo. Incluso Jesús dice, no hay más amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Ahora pregunto,
¿Nosotros realmente estamos amando a las personas como Cristo las amó? Cristo nos amó hasta entregarse a sí mismo y humillarse. Nosotros nos estamos entregando a nuestros amigos y quizás no estoy diciendo, bueno, tienes que ir a morir, pero a veces nos toca sacrificar un poquito de nuestra comodidad para poder servir, para poder ser mejores siervos de Dios. Recuerda, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Toca también ir con los pies de Cristo. ¿Sí? Ya hablamos acerca de ser embajadores. Pero realmente, ¿qué significa esto? En Mateo 28, seguramente todos conocemos este pasaje, pero es la gran comisión, es lo que Jesús le dice a sus discípulos que deben hacer. Y a partir del versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos todavía dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escucha, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, nuestro trabajo es ir. Nos toca salir. Ir es salir. La iglesia realmente no son 4 paredes. La iglesia no es un club social a donde solo llegan los que tienen para pagar una membresía. Iglesia significa salir. Iglesia significa ir a donde se necesita. Iglesia significa que nosotros podamos salir ya de nuestra zona de confort e ir a las personas que necesitan escuchar un mensaje de esperanza. Ir significa salir. Tú no puedes decir, bueno, yo soy iglesia, pero si quieren las personas, quieren los pecadores, que vengan acá y aquí los vamos a evangelizar. No, nos toca salir, nos toca ir con los pies de Cristo. ¿Qué significa que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Significa que yo debo salir de mi zona de confort y poder ir y alcanzar a los que no han sido alcanzados, ir y orar por los enfermos, ir y sanar a los enfermos, ir y darle un abrazo a los que están heridos de corazón. Nos toca salir, nos toca ir, porque de eso se trata ser iglesia. Eso se trata ser iglesia. En tu comunidad, ¿cuánta gente aún no conoce de Jesús? Yo no sé en dónde vives exactamente, pero seguramente hay personas que no conocen de Jesús cerca de ti. Y te toca salir. En tu ciudad, ¿cuánta gente necesita escuchar del evangelio? Te apuesto que son muchas personas que necesitan escuchar del evangelio de Jesucristo. En tu país, ¿cuántas personas necesitan vivir realmente el evangelio de Cristo? Seguramente muchas. Pero ¿cómo lo van a vivir si nadie les ha predicado? ¿Cómo van a poder decir, eso es lo que yo necesitaba escuchar, si nadie se los dice? Hermano, en tu país, ¿cuántas personas necesitan un encuentro verdadero con Jesús? Muchas, seguramente muchas. Así como tú y yo escuchamos en algún momento de Cristo, ahora las personas necesitan escuchar de este mismo mensaje. Y la única manera de que lo puedan escuchar es que tú y yo salgamos y que prediquemos el evangelio. Es que tú y yo salgamos de nuestra zona de confort y hagamos cosas que nunca habíamos pensado hacer. Pero toca hacerlo para que el evangelio de Cristo siga progresando, para que el evangelio de Dios siga avanzando. Nos toca ser los pies de Cristo. ¿Qué significa que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Es que me toca ser los pies de Cristo. Me toca seguir avanzando y me toca seguir llevando este mensaje a muchas personas. Cristian, pero no se puede salir. Estamos en medio de una crisis, estamos en medio de una pandemia. Ok, entonces busquemos estrategias. Ahora las redes sociales nos permiten ir a otros países sin siquiera salir de nuestras casas. Hace poco yo tuve la oportunidad de poder estar en una conferencia con unos jóvenes en Maryland, Estados Unidos. Y lo interesante es que yo no salí de la sala de mi casa. Yo estuve ahí sentado y lo pude hacer gracias a las redes sociales. Entonces, sí se puede. No hay excusas para no hacerlo. Nosotros ahora
necesitamos utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para poder salir y anunciar las buenas noticias. Anunciemos que Dios es real. Anunciemos que Dios sigue siendo bueno. Anunciemos el Evangelio de Jesucristo, porque recuerda, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Entonces, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Qué significa que nosotros digamos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros? Significa ver con los ojos de Jesús. Significa sentir con el corazón de Jesús. Significa ser los pies de Jesús. Pero hay una cuarta cosa. Significa obedecerlo. Escucha esto. La mejor forma de demostrar que Cristo vive en nosotros es obedeciéndolo. La mejor forma de demostrar que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, es obedeciéndolo. La mejor adoración es la obediencia. Este es el cuarto punto. La mejor adoración es la obediencia. Adorar no es cantar solo las canciones despacitas. No es entrar a tu cuarto y poner un poco de música instrumental y ponerse a llorar, que está bien. O sea, yo no estoy diciendo que eso está malo. Pero adorar es un estilo de vida. Yo no puedo decir que yo adoro a Dios si yo no lo obedezco. Porque uno obedece a quien adora. Uno busca agradar a lo que adora o a quien adora. Cuando uno adora a algo o a alguien, hace todo lo necesario para poder complacerlo. Y la obediencia es algo que nosotros necesitamos empezar a implementar en nuestras vidas. La mejor forma de adorar es obedeciendo. Es renunciando a mí mismo y permitiendo que Cristo viva en mí. Yo no puedo decir, Cristo, yo te adoro y dejo que tú vivas en mí, pero cuando Él me manda a hacer algo que no me gusta, digo, no, esto sí no. O no te metas con mis finanzas, o no te metas con mis amigos, o no te metas con mi novio o con mi novia, porque ahí sí no. Bueno, entonces no estás adorando. Bueno, entonces no estás permitiendo que Él viva en ti. Solo en las cosas que te convienen. Y no se trata de eso. La mejor adoración es la obediencia. Cuando yo digo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, estoy rindiendo todas las áreas de mi vida. Estoy rindiendo cada parte de mi vida y de mi corazón. Yo no puedo estar diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero solo en estas áreas. En estas otras no. Porque aquí, yo creo que yo puedo tener todavía el control. Y entonces, Dios, no permito que entres a estas áreas de mi vida. Yo sé que tengo un problema con la música. Yo sé que tengo un problema con algunas adicciones. Yo sé que tengo algunos problemas con pecados ocultos. Pero no quiero que entres ahí. Porque me da vergüenza. Porque no quiero. Porque me siento cómodo. Entonces, ¿vive o no vive en ti Cristo? Y yo creo que la respuesta es sí. Y yo puedo estar acá hablando horas y horas y horas, pero si no entendemos que lo más importante es que tú decidas obedecer la voz de Dios, de nada sirve que este mensaje dure 4 o 5 horas. No va a durar tanto, así que no te preocupes. Pero el punto es, yo no puedo decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, si no le obedezco. Yo sé que Dios te ha hablado. Yo sé que a lo largo de esta serie, Dios te ha dicho cómo debes actuar, qué debes hacer. Te ha recordado que tú eres un embajador de Él. Te ha recordado que debes renunciar a tus propios deseos, a tus propios placeres, para poder adorarle de mejor manera. Te ha recordado que debes servir. Te ha recordado que debes salir y anunciar el mensaje de Jesucristo. Te ha recordado todas estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿vas a obedecer? La pelota ahora está en tu campo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir, yo creo que poco a poco voy a ir dando pasos y cuarto por cuarto? No, permite que Dios te llene completamente. Permite que Cristo te transforme completamente. Esto no se trata de ir por escalones. Esto se trata de rendirle tu voluntad completa al Señor. Él te quiere transformar. Él quiere hacer un cambio en tu vida.
Él quiere realmente demostrarte que está obrando en medio de ti. Él quiere demostrarte su poder. Jesús dice, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho, pero necesitan ser mis discípulos, necesitan entregarse completamente a mí para que yo los pueda utilizar. Y entonces de eso se trata. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De poder entregarnos completamente. Y la pregunta es esta: ¿vas a obedecer? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que todos necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Voy a obedecer? ¿Quiero obedecer? Porque recuerda, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Hermano, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo de verdad quiero obedecer. ¿Y tú? ¿Aceptas el llamado a la obediencia? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti creyendo que tú nos hablas, que tú nos has recordado lo que significa que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en medio nuestro. Queremos obedecerte. Renunciamos a nuestros deseos, renunciamos a nuestra voluntad, renunciamos incluso a nuestros sueños, renunciamos a todo lo que nosotros queremos con tal de complacerte, con tal de que tu evangelio siga progresando. Ayúdanos a poder ser verdaderos discípulos, que ven con tus ojos, que sienten con tu corazón, que van y anuncian el evangelio, pero sobre todo que obedecen la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser sensibles a esta voz para poder saber lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús nos rendimos y confesamos que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas oración, comunícate a nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Cris Arana. Será un gusto saber de ti.